¿Alguna vez has sentido que cargabas con un dolor ajeno? ¿Alguna vez te has sentido emocionalmente agotado, sin entender por qué, como si hubieras absorbido el sufrimiento de todos a tu alrededor? Quizás no sea solo sensibilidad, quizás sea algo mucho más profundo y peligroso de lo que parece. Carl Jung dejó una oscura advertencia sobre los empáticos. Algo de lo que rara vez se habla, pero que explica por qué tanta gente buena vive en silencio, enferma por dentro. ¿Qué pasaría si tu empatía, en lugar de ser un don, te atrapara en una prisión invisible construida por el dolor ajeno? Hoy vamos a abordar esto desde el fondo. Profundicemos juntos en las capas más profundas de la empatía, donde reside la sombra, el inconsciente y, quizás, una clave para la sanación que nunca imaginaste. ¿Alguna vez has tenido la sensación de sentir lo que otra persona siente, de verdad? ¿Como si el dolor de la persona que tienes delante cobrara forma en tu interior? Pues sí. Esto va mucho más allá de la sensibilidad. Hablamos de la empatía como manifestación de algo más profundo, una posesión arquetípica. Según Jung, el inconsciente colectivo puede expresarse a través de ciertos individuos y los empáticos suelen ser los canales vivos de este flujo. Absorben las sombras de los demás sin darse cuenta, como si llevaran una antena sintonizada con el dolor del mundo. Ser empático no se trata solo de captar emociones, a menudo se trata de convertirse en el escenario donde se despliega el drama interno de la otra persona. Es como si tu presencia, inconscientemente, activara heridas que estaban ocultas en lo más profundo. Y aquí hay un punto delicado, esta absorción no siempre viene acompañada de conciencia. A menudo, el empático cree que lo que siente es suyo, cuando, de hecho, solo sirve de espejo para algo que no le pertenece. Y cuanto más inconsciente es este proceso, más se enreda. Es como si la empatía malinterpretada nos convirtiera en coleccionistas de sufrimiento ajeno. Esto puede parecer noble, incluso sagrado, pero tiene un precio. La identidad comienza a desvanecerse, los límites se difuminan. Y, sin darnos cuenta, empezamos a distanciarnos de nosotros mismos, porque confundimos presencia con fusión, amor con absorción. Y en esta falta de discernimiento, la sanación se distancia y el sufrimiento se instala. ¿Alguna vez has sentido que cargabas con un dolor que no sabías de dónde venía? La empatía, al ser dominada por la sombra, se convierte en un campo de batalla invisible. Y lo curioso es que muchos empáticos ni siquiera sospechan que viven en un estado de posesión. Sienten tanto amor que no se dan cuenta de cuando han dejado de ser ellos mismos. Jung dijo que la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar confrontar su propia alma. ¿Será que, al absorber tanto de los demás, también estamos huyendo de nosotros mismos? Aquí es donde el peligro empieza a revelarse, y nos lleva directamente a algo aún más grave. Hay un tipo de empatía que por fuera parece hermosa, pero por dentro se corroe silenciosamente. Es esa empatía inconsciente que lo absorbe todo sin filtro, sin pausa, sin discernimiento. El empático, en este estado, es como una esponja emocional, absorbe el dolor, los traumas y las tensiones ajenas hasta que ya no distingue entre lo suyo y lo ajeno. Y entonces ocurre algo muy grave, enferma. No por debilidad, sino por exceso. Demasiada presencia mal canalizada, demasiada sombra absorbida sin transmutar. ¿Has visto alguna vez a un sanador vomitar la enfermedad de la tierra? En algunas culturas, esto es un verdadero ritual, el sanador siente en su cuerpo lo que necesita ser sanado. Pero ¿y si nadie le enseña a devolver lo que no es suyo? Así es el empático inconsciente, carga con el sufrimiento del mundo sin saber cómo liberarlo. Acumula dolor y confusión, y poco a poco pierde vitalidad. Las emociones que no le pertenecen comienzan a moldear su identidad. Y cuando intenta ayudar, en realidad se ve arrastrado al abismo del otro. Puede parecer exagerado,
pero piensa en cuántas veces te has involucrado emocionalmente con alguien y, sin entender por qué, te has quedado sin energía. La empatía sin conciencia se convierte en una prisión. Y lo más peligroso es que es silenciosa, nadie la ve desde fuera. El empático sigue sonriendo, ofreciendo un hombro, compartiendo espacio, pero por dentro se está desmoronando. La falta de límites claros convierte su compasión en un canal abierto para todo tipo de sufrimiento. Y el dolor entra, sin pedir permiso. Aquí, el riesgo no es solo emocional, sino también espiritual. La fusión inconsciente con otra persona puede abrir brechas en el propio campo psíquico. El empático se convierte en un espejo del dolor, no del potencial de sanación. La sombra del otro empieza a mezclarse con la propia, y lo que era empatía se convierte en posesión disfrazada. Entonces surge la pregunta dolorosa pero necesaria: ¿hasta qué punto tu empatía ha sido una forma de abandonarte? Porque cuando esto sucede, lo que parecía amor se convierte en una prisión. Y es en este punto que muchos empáticos caen en una trampa aún más sutil. A veces, lo que llamamos amor es en realidad una fusión silenciosa con la herida del otro. ¿Has notado cómo la empatía puede disfrazarse de compasión cuando en realidad es apego al sufrimiento ajeno? Muchos empáticos confunden la intensidad emocional con una conexión genuina. Y sin darse cuenta, terminan amando no a la persona, sino su dolor. El sufrimiento del otro se convierte en un punto de contacto, casi como si justificara el vínculo. Parece afecto, pero es absorción. Parece cuidado, pero es encarcelamiento disfrazado. Esta posesión emocional es tan sutil que solo la notamos cuando ya estamos en medio del laberinto. El empático empieza a sentir la necesidad de salvar al otro, aunque le cueste la paz. Y cuanto más sufre el otro, más fuerte se vuelve el vínculo. Es como si el dolor del otro creara un pegamento invisible, una necesidad de estar ahí, cueste lo que cueste. ¿Pero es esto amor o miedo a la desconexión? El peligro reside precisamente en esta confusión. Porque cuanto más se fusiona el empático, más se aleja de su propia identidad. Piensa en esas relaciones intensas donde uno parece imposible. Donde el silencio de la otra persona duele como un rechazo personal. A menudo, esto sucede porque el empático se enamoró de algo que quería sanar, en lugar de la persona que realmente es. La empatía, en este caso, se ha convertido en un espejo invertido, en lugar de reflejar a la otra persona con claridad, se ha distorsionado en las sombras. Es entonces cuando el regalo se convierte en una trampa. El empático ya no está presente como un ser completo, está dominado, pegado, absorbido por el campo emocional de la otra persona. Por eso tantos empáticos se ven envueltos en relaciones poco saludables, aunque sean conscientes de ello. Porque no es una elección racional, sino una posesión sutil. Es la sombra del arquetipo del Salvador que actúa entre bastidores. Jung nos recuerda que estamos poseídos por aquello que no confrontamos. ¿Será que, al integrarnos con el dolor ajeno, simplemente posponemos la confrontación con nuestras propias heridas? Y cuando eso sucede, la línea entre la compasión y la dependencia se difumina y nos lleva directamente a un terreno aún más delicado. ¿Alguna vez has sentido que cargabas con una carga emocional ajena, pero que de alguna manera se te infiltraba? Cuando un empático se fusiona inconscientemente con la sombra de otra persona, experimenta una confusión sutil pero devastadora. Es como caminar por un campo de espejos rotos, el dolor ajeno se refleja como si fuera el tuyo, y de repente ya no sabes dónde empieza ni dónde termina. Esta fusión con la sombra de otra persona te roba energía vital, claridad y presencia. Y lo más peligroso es que esta fusión suele venir con buenas intenciones. El empático quiere ayudar, sanar, aliviar. Pero en el proceso, se convierte en el contenedor de traumas generacionales, emociones reprimidas, ira no expresada. Todo esto se mezcla con su propio dolor no resuelto.
La absorción es tan intensa que el empático empieza a enfermarse, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Migrañas, fatiga crónica, tristeza sin causa aparente. Síntomas del alma que pide discernimiento, pide límites. Este tipo de dinámica emocional lleva a muchos empáticos a vivir en relaciones agotadoras, donde cargan con la cruz del otro como si fuera una misión personal. Y en nombre del amor, sacrifican su propio equilibrio. La sombra del otro, al no ser reconocida, actúa como una presencia viva que moldea sus comportamientos, decisiones e incluso su identidad. Ya no saben si sienten ira porque algo en su interior ha sido violado, o si simplemente están canalizando lo que el otro no puede sentir por sí mismo. Y todo esto ocurre a un nivel invisible, tras las bambalinas del inconsciente. Cuando nos falta claridad, la empatía se convierte en un velo que nos ciega. De espejo, nos convertimos en muro, y lo que se suponía que era una conexión se convierte en una prisión. ¿Cuántas veces has perdido la voz por intentar mantener la paz con alguien? Cada vez que esto sucede, nos alejamos más de nuestro verdadero yo. Y es precisamente en esta pérdida de identidad que los empáticos se encuentran cada vez más distantes de sí mismos y más cerca de un espejo vacío. Imagina vivir rodeado de espejos, pero ninguno te refleja. Así viven muchos empáticos, miran a los demás, los sienten, se moldean a sí mismos, y poco a poco, se desvanecen. Es como un sueño donde todo parece real, pero siempre hay un sutil vacío en el fondo. Al convertirse en espejos del sufrimiento ajeno, los empáticos corren el riesgo de olvidar por completo quiénes son. Pierden su identidad al confundir presencia con servicio y amor con sacrificio. La línea entre ayudar y negarse es más delgada de lo que parece. Y cuando la empatía se convierte en un reflejo constante del otro, se rompe la conexión con el propio centro. El empático entra en modo de supervivencia emocional, intentando mantener los vínculos a cualquier precio, incluso si eso significa no existir. Esto crea una forma sutil de codependencia. El empático siente que solo es amado cuando es útil, necesario y está presente para el otro. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay nadie que lo cuide? ¿Quién es entonces? El riesgo de perderse en el espejo es que el empático empieza a buscar su identidad en las reacciones de los demás. Si a la otra persona le va bien, se siente valioso. Si se retrae, se siente fracasado. Esta dinámica es perjudicial porque le roba al empático su autonomía emocional. La sombra aquí no es solo la de la otra persona, sino también la del propio empático, que esconde un profundo dolor por no sentirse completo. Y en este espejo distorsionado, incluso la empatía más pura puede convertirse en una prisión disfrazada de virtud. Quizás por eso es tan común ver a personas empáticas agotadas, sin energía, con la sensación de estar siempre fuera de lugar. La falta de una identidad clara genera un estado constante de vigilancia emocional. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy siendo lo suficientemente bueno? Pero la verdadera pregunta, silenciosa y olvidada, debería ser, ¿quién soy cuando no siento a nadie más que a mí mismo? Y es este vacío el que muchos evitan afrontar, buscando significado en el reflejo del otro, hasta que el espejo se hace añicos y emerge el arquetipo del sanador herido. Hay un patrón silencioso que acecha a muchos empáticos, el arquetipo del sanador herido. Inspirado en la figura mitológica de Quirón, quien sanó a todos pero nunca pudo sanarse a sí mismo, este arquetipo se arraiga como una misión inconsciente: debo sufrir para ayudar. Y este pensamiento, por noble que parezca, es aprisionante. El empático empieza a identificarse tanto con el dolor que cree que es esencial para su valor. No solo lo siente, se convierte en el sufrimiento. La posesión arquetípica ocurre cuando una idea superior a nosotros mismos nos domina por completo. En el caso del sanador herido, es la fusión de identidad y dolor.
El empático siente la necesidad de estar siempre disponible, siempre fuerte, siempre comprensivo, incluso si eso le cuesta la salud, la energía y la cordura. Y si se atreve a cuidarse, la culpa lo invade. ¿Estoy abandonando a quienes me necesitan? Este ciclo se repite hasta que el empático se confunde con su propio arquetipo, sin darse cuenta de que lo guía a algo más grande y peligroso. Esta dinámica es tan común que a menudo parece normal. Pero detente y piensa, ¿cuántas veces has creído que necesitabas ser herido para comprender mejor a otra persona? ¿Que tu dolor te hacía más sabio, más humano? Esta creencia es la esencia del complejo. La herida se convierte no solo en un hecho, sino en un símbolo. Y el empático comienza a proteger esta herida como si fuera la clave de su sensibilidad. Pero la verdad es que también es su cautiverio, y hasta que no la integre, seguirá gobernando la empatía. Jung nos advirtió sobre el poder de los arquetipos cuando no se reconocen. Hasta que tomes conciencia, el inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El sanador herido, cuando no se le comprende, convierte al empático en un mártir. Y no hay sanación en este lugar, solo repetición. Para escapar de esta prisión, se necesita valentía. Valentía para verse más allá del dolor, más allá del rol de salvador. Y entonces nace un nuevo tipo de empatía, una que ya no necesita sacrificarse y que comienza, poco a poco, a aprender a establecer separaciones saludables. Mucha gente confunde el amor con la fusión. Pero hay algo profundamente transformador en aprender a sentir sin absorber, a estar presente sin perderse. La verdadera empatía no consiste en disolverse en otra persona, se trata de presenciar su dolor plenamente, sin permitir que se apodere de ti. Cuando un empático aprende a decir, te siento, pero no soy tú, empieza a descubrir un poder silencioso, una presencia sin límites. Y esto, lejos de ser frío, es la base de la verdadera sanación. Esta separación es sagrada porque requiere conciencia. Requiere que el empático se reconozca como un ser completo, y no como un reflejo del dolor ajeno. Imagina un vaso de agua pura, si le mezclas tierra constantemente, se vuelve turbio. Pero si aprendes a mantenerlo limpio, incluso cuando está junto a otros llenos de lodo, te conviertes en una referencia, un espejo de claridad. Esto es presencia. Esto es discernimiento. Y es en este espacio donde la empatía puede dejar de ser absorción y convertirse en transmutación. Poner límites no se trata de distanciarse, sino de madurez emocional. Y muchos empáticos temen hacerlo porque creen que los percibirán como egoístas, fríos o insensibles. Pero en realidad, quienes no ponen límites terminan haciéndose daño a sí mismos y también a los demás. Porque cuando estamos agotados, nadie se beneficia de nuestra presencia. Cuando nos llena el dolor ajeno, no podemos ver con claridad. Y entonces la empatía se distorsiona, se convierte en culpa, en una carga, en una obligación. Separarse no significa abandonarse. Significa saber quién eres, incluso ante el dolor ajeno. Significa poder estar cerca sin perderte. Y es en este punto que la empatía comienza a convertirse en una alquimia consciente, porque ahora puedes elegir qué entra, qué se queda, qué necesita ser devuelto. Pero no todo lo que llega vale la pena. Y es entonces cuando la verdadera maestría del empático comienza a ponerse a prueba, especialmente ante aquellos que aún no quieren o no pueden sanar. Esta es quizás una de las verdades más difíciles de aceptar: no todo sufrimiento necesita sanación. Por muy empático que seas, por muy presente que estés, por mucho que ofrezcas tu oído y tu corazón, hay personas que no están listas para transformar su dolor. Y eso está bien. No todos están en el mismo punto de su camino. Cuando los empáticos comprenden esto, empiezan a liberarse de la obligación silenciosa de salvar a todos. Porque intentar sanar a alguien que no quiere sanar a menudo es solo otra forma de hacerse daño.
Hay una sutil diferencia entre ofrecer ayuda y entregarse por completo al caos de la otra persona. Y cuando los empáticos no reconocen esta línea, terminan atrapados en ciclos de frustración, agotamiento y culpa. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sentiste que lo dabas todo y, sin embargo, nada cambiaba? Quizás sea hora de preguntarte, ¿esta persona realmente quiere cambiar? ¿O estoy intentando resolver algo por ella antes de que siquiera reconozca su propio dolor? Este discernimiento es esencial para mantener tu propia integridad energética. La empatía madura aprende a percibir donde hay apertura y donde hay resistencia. Y aquí llega un punto delicado. Algunos empáticos siguen intentando salvar, no por amor, sino por miedo a sentirse inútiles. O porque creen que su valor reside en arreglar a la otra persona. Pero esa no es la función de la empatía. Su función es estar presente, con amor y con límites. Es ver a la otra persona como un ser capaz, aunque aún no lo vea. Cuando el empático intenta hacerlo por ellos, les roba la oportunidad de crecer. Aquí es donde la compasión se encuentra con la sabiduría. Saber cuándo retirarse también es un acto de amor. Respetar el tiempo de la otra persona es parte del proceso de sanación y también de tu propia sanación. Parte del sufrimiento aún está protegido por capas de negación, apego y miedo. Y no es tarea del empático romper estas capas a la fuerza. Aquí es donde el don de la empatía necesita refinarse, dejar de ser un impulso automático y convertirse en un gesto consciente. Porque, en el fondo, la verdadera empatía no se mide por lo mucho que llevas dentro, sino por cuánto puedes reflejar lo que la otra persona aún no ve en sí misma. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué sientes esa necesidad casi compulsiva de ayudar o comprender a los demás? A veces, la empatía esconde motivaciones que van más allá del amor genuino. Algunos empáticos, sin darse cuenta, usan la compasión para alimentar su ego, para sentirse importantes, necesarios e incluso sagrados. Esta necesidad de ser visto es un mecanismo invisible pero poderoso que puede sabotear la propia sanación y distorsionar la propia identidad. Es común que tras la empatía exista un vacío interior no reconocido. Para llenarlo, el empático busca en el sufrimiento ajeno una justificación para su propia existencia. Esta búsqueda crea una especie de código invisible entre él y el otro, donde el dolor se convierte en moneda de cambio emocional. La empatía deja de ser un intercambio genuino y se convierte en una trampa donde el empático absorbe, pero no conecta verdaderamente. Y cuanto más lo hace, más se distancia. Pero ¿cómo reconocer cuando esto sucede? El primer paso es la autoconciencia, observar, con presencia, cuando el impulso de ayudar nace del amor y cuando del miedo o la necesidad de control. Pregúntate, ¿intento salvar para ser amado? ¿O para evitar mi propio vacío? Esta reflexión, por incómoda que sea, es esencial para que la empatía se convierta en una fuerza sanadora y no en una carga invisible. Al traer estas motivaciones ocultas a la luz de la conciencia, el empático comienza a transmutar su empatía en alquimia. Aprende a amar sin poseer, a cuidar sin perderse a sí mismo. Porque cuando la empatía es genuina, no busca reciprocidad ni reconocimiento, simplemente es. Y esta es la clave para una conexión profunda, donde la identidad se fortalece, la sombra se integra y el sufrimiento se disuelve en presencia. La verdadera transformación de la empatía ocurre cuando deja de ser una carga y se convierte en un arte sagrado. No basta con sentir el dolor ajeno, es necesario transmutarlo, transformarlo en algo liberador, inspirador y sanador. Esta transmutación no se produce sin presencia y discernimiento, claves para no dejarse absorber por la sombra ajena. ¿Has notado cómo, cuando estamos verdaderamente presentes, podemos reflejar luz en lugar de sombra? Piensa en la empatía como un espejo alquímico, no absorbe la suciedad, sino que la transforma en brillo. Esta presencia clara, esta energía lúcida,
crea un espacio donde el sufrimiento de la otra persona puede verse, acogerse, pero no soportarse. Es una delicada danza entre la cercanía y la distancia, donde el empático aprende a amar sin perder su propia identidad. Es en este espacio donde se produce la sanación, porque la otra persona ve en ti un reflejo de potencial, no de dolor. Pero esto requiere práctica, valentía y autoconocimiento. Requiere que el empático aprenda a decir no a lo ajeno, a establecer límites sin culpa, a mantener su energía intacta incluso ante las tormentas emocionales. La empatía se convierte en alquimia cuando el empático domina su propia sombra, reconociendo que solo puede iluminar el camino de los demás después de haber iluminado el suyo. Y esta luz no es una responsabilidad, sino una elección consciente. Jung nos da una cita poco conocida que puede servirnos de guía: donde hay sombra, hay oro. La alquimia de la empatía ocurre cuando dejamos de absorber la sombra del otro y empezamos a transformar ese encuentro en oro, en crecimiento, en presencia, en conexión profunda. Este es el camino que te invito a recorrer, paso a paso, con valentía y amor. A lo largo de este camino, quizá te hayas dado cuenta de que la empatía no es solo un don, sino un camino. Un camino que requiere conciencia, presencia y, sobre todo, responsabilidad con uno mismo. Ser un espejo para los demás es un arte, pero, ante todo, necesitas ver tu propia imagen con claridad. El empático despierto no se sacrifica, se honra. Sabe que cuidarse no es egoísta, sino madurez emocional. Y a medida que aprendes a establecer límites, a reconocer los arquetipos que te atraviesan y a diferenciar entre absorción y transmutación, empiezas a convertirte en un punto de luz en el caos. Un reflejo de sanación, no de herida. Si este contenido te conmovió de alguna manera, dale a me gusta abajo, nos ayuda a seguir brindándote reflexiones profundas como esta. Y si quieres seguir profundizando en temas sobre Jung, autoconocimiento y espiritualidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.